Recordando la parte anterior, el prota había ayudado a las chicas a estudiar a cambio de que ellas lo entrenaran para poder defenderse de los delincuentes. Esto hizo que poco a poco comenzaran a llevarse bien. Un día, después del entrenamiento y de regreso a casa, unos chicos con toda la pinta de matones rodearon a nuestro prota. ¿Qué hará el prota ante esta situación y cómo podrá defenderse de ese grupo él solo? Para aquellos que no hayan visto la parte anterior o quieran refrescar la memoria, pueden pasar por la descripción. Bueno, comencemos. El sujeto, que parecía ser el líder del grupo, le preguntó si era Orifuchi Chiki, a lo que el protagonista respondió incómodo y confundido. Entonces, el chico le dijo que lo odiaba. Nuestro protagonista, aún desconcertado, le preguntó si le había hecho algo, pero fue interrumpido cuando el sujeto extendió su brazo hacia él. Por instinto, se cubrió, pero al abrir los ojos se dio cuenta de que solo le mostraba una identificación con su nombre. En ella se leía claramente Club de Fans de Koinata Karin junto al nombre del chico, Atsuji Shiraichi. El protagonista, sin entender nada, escuchó cómo el sujeto continuaba explicando que el culto a Kohinata creía que ella, Karin, gobernaba el Edén junto a 2 ninfas más y que en ese lugar no había necesidad de hombres, pues solo eran basura. Con esas palabras, el grupo empezó a insultarlo, cuestionando quién se creía para estar cerca de esas chicas, y diciendo que debía respetar y ni siquiera atreverse a respirar su mismo aire. Justo en ese momento, el sujeto levantó la mano tras un breve instante, logrando que los demás guardaran silencio. Luego continuó hablando, miró a nuestro protagonista y le dijo que habían decidido imponerle la pena de desvivisión. Aún así, consideraba patético que todos se abalanzaran sobre una sola persona para apalizarla, por lo que debían evitar algo así, ya que enfadaría a la jefa suprema, Karin. Por esa razón, sería una pelea entre ellos. Si lograba vencerlo, pospondrían su sentencia. Nuestro prota, por su parte, se apresuró a preguntar qué demonios estaban diciendo. Sin embargo, el sujeto no esperó a que terminara de hablar y se lanzó a propinarle un puñetazo. Fue entonces cuando nuestro protagonista se dio cuenta de que aquel hombre incluso se enfurecía con solo escuchar el apellido de Karin. Antes de que pudiera darse cuenta, el reflejo de nuestro protagonista esquivó el puñetazo con gran facilidad. Acto seguido, el chico lo miró y le lanzó otro golpe, comentando que era bastante bueno. Nuestro protagonista volvió a esquivarlo, sorprendiéndose al notar que podía seguir sus movimientos, a diferencia de lo que le pasaba con aquella chica. El ritmo del oponente le permitía esquivarlo sin problemas, pero no podía continuar así, ya que seguramente se enfadaría pensando que se estaba burlando. Recordó las palabras del chico sobre que, si le ganaba, pospondría su sentencia, y pensó en patearlo, aunque enseguida descartó la idea, pues hacerlo con todas sus fuerzas podría causarle una grave herida. Encima de que contenerse también lo enfadaría más, el protagonista se preguntaba qué hacer, así que decidió mejor controlarse un poco y propinar una patada baja, justo cuando el chico lanzó un puñetazo. Nuestro protagonista esquivó el golpe y rápidamente le dio una patada en la rodilla. El sujeto cayó al suelo quejándose del dolor. Sus compañeros se acercaron a Chiki preguntando qué demonios estaba haciendo y si acaso quería lastimarlo. Intentaron abalanzarse sobre Chiki, pero fue entonces cuando el sujeto, incorporándose a duras penas y temblando del susto, les dijo a su grupo que estuvieran tranquilos. Acto seguido agregó que lo había entendido. Definitivamente podría ganarle, pero ese chico también tenía una voluntad fuerte, así que decidió dejarlo pasar por ese día. Luego de soltar ese cliché de villano que en realidad había perdido pero no quería aceptarlo, se marchó junto a su grupo, quienes lo ayudaban a mantenerse de pie. Chiki quedó confundido, preguntándose qué rayos había sido toda esa escena. Detrás de él, alguien más se hacía la misma pregunta. Aquello sorprendió al prota. Era Karin, quien había regresado porque había olvidado su celular en la escuela y se encontró con semejante escena. Incluso confesó que había pensado intervenir, aunque al final no fue necesario, ya que él había logrado ahuyentarlo por su cuenta. Avergonzado por el halago, el prota respondió que todo había sido gracias a ella, por haberle enseñado a pelear. Karin negó con la cabeza y le pidió que no hablara como si ya supiera hacerlo. Aún así, añadió algo importante, estaba segura de que él se había estado conteniendo. El prota no respondió.
Entonces Karin aclaró que no lo culpaba. Contenerse con ese tipo de personas estaba bien, pero debía recordar que en el mundo existían individuos que no tendrían esa consideración con él, en especial otros pandilleros, quienes suelen aprovechar cualquier señal de debilidad. En ese momento, el prota cambió de tema y mencionó que aquellos chicos habían hablado de un supuesto club relacionado con ella. Al oírlo, Karin se tapó los oídos y comenzó a hacer ruido como una niña pequeña, diciendo que no escuchaba nada. Sin embargo, enseguida le tomó la mano y, cambiando de actitud, dijo que necesitaba ir a buscar su celular. Le pidió que la acompañara, ya que no quería ir sola. Con ese firme agarre, al prota le resultó imposible negarse. Consideraron que la puerta principal, obviamente, estaría cerrada, así que decidieron rodear el edificio. No tardaron en llegar hasta la estatua del director. Al protagonista le sorprendió lo reluciente que estaba, algo extraño para una escuela llena de delincuentes. Aunque, pensándolo bien, no debería extrañarle. Era una escuela con una piscina de corriente en el exterior, cristales capaces de soportar las patadas de los estudiantes y donde, cuando estallaba una pelea entre bandas, al día siguiente no quedaba ni rastro. Incluso los grafitis desaparecían como por arte de magia. Justo cuando entraron al terreno de la escuela, Karin se aferró al brazo del protagonista, tomándolo por sorpresa. Él se alarmó, pero ella se apresuró a decir que se trataba de un servicio especial. Añadió que alguien como él seguramente le tendría miedo a la oscuridad, así que así se sentiría más seguro. Él lo negó, aunque por dentro recordó las palabras de Aruno, quien le había dicho que si una chica se aferraba a él era porque le gustaba. Interrumpiendo este pensamiento, Kojinata Karin le instó a dejar de fingir valentía. Estaba 100% segura de que estaba a punto de orinarse del miedo y que, además, debía de estar encantado de que una chica lo sujetara de esa forma. Incluso añadió que todos habían visto cómo se había puesto cuando Touka lo había abrazado. El prota apenas escuchaba sus palabras. Estaba más atento a otras sensaciones y, al mismo tiempo, preguntándose por qué de pronto ella se comportaba así. Entonces lo entendió. Con cierta timidez, le preguntó si acaso le tenía miedo a los fantasmas o a cosas parecidas. Al oírlo, Karin se sobresaltó y, con una voz poco convincente, respondió que en realidad no creía en esas cosas. Al escuchar esto, nuestro prota señaló al final del pasillo y le preguntó si aquello no era un fantasma. En ese instante, Karin se estremeció y se aferró a él con más fuerza, llegando incluso a cerrar los ojos. Ante tal reacción, el prota, alarmado y sonrojado, le confesó que todo había sido una mentira, que solo estaba bromeando y que no había ningún fantasma. Ella se quedó mirándolo con un pronunciado puchero, y él no pudo evitar notar su expresión. Solo atinó a disculparse, lo que provocó que ella, aún molesta, comenzara a jalarle las mejillas mientras él se disculpaba una y otra vez sin cesar. Instantes más tarde, ya más tranquila, ella confesó que no soportaba eso de los fantasmas. Sorprendido, él comentó que era increíble, que jamás habría imaginado que ella le temiera a algo. Ella negó con firmeza, aclarando que no le había dicho que le diera miedo, sino que sencillamente no lo soportaba. Acto seguido, ya visiblemente exasperada, le pidió que olvidaran el tema y que mejor caminaran en busca de su celular. Sin soltarle el brazo, comenzó a jalarlo para retomar la marcha, aún aferrada a él como si el pasillo pudiera jugarle una mala pasada en cualquier momento. Esto hizo que Chicky pensara que, si ella se aferraba a su brazo con tanta naturalidad, era porque confiaba en él. Se sentía algo culpable por alegrarse, pues sabía que ella tenía miedo. Aún así, en algún rincón de su corazón, le hacía feliz verla confiar en él de esa manera. Después de todo, ella lo había salvado cuando aquellos delincuentes lo maltrataban. Era un gesto que jamás podría agradecer lo suficiente. Dudaba poder ayudarla en algo más que con los estudios, pero aún así guardaba un deseo sincero, que, si algún día ella se encontraba en problemas, él pudiera estar ahí para ayudarla de todo corazón. Para él, hacerlo sería más que un placer. De esta forma, pasaron varios días. La Golden Week llegó a su fin y comenzaron los exámenes. Tampoco tardaron mucho en terminar, así que, desde ese día, las clases y las lecciones de lucha volverían a la normalidad. Con ese pensamiento en mente, el protagonista llegó al almacén. Sin embargo, al entrar lo encontró completamente vacío,
lo que lo llevó a preguntarse si acaso había llegado demasiado temprano y era el único allí. Estaba a punto de relajarse ante esa idea cuando, de repente, alguien saltó sobre él y lo abrazó, dándole las gracias con entusiasmo. El protagonista se sobresaltó. Entonces Karin le explicó, llena de emoción, que había obtenido más de un 50% en todas las materias. Añadió que en toda su vida nunca había sacado buenas calificaciones, por lo que quería agradecérselo. Todo había sido gracias a él. En ese momento también llegaron sus amigas. Karin, incapaz de contener su alegría, se lanzó a abrazarlas. Sin embargo, cuando abrazó a Touka, ésta aprovechó para deslizar la mano hacia zonas indebidas, obligando a Karin a darle un buen zape. Fue entonces cuando Chiaki habló, señalando que, al parecer, las sesiones de estudio habían dado resultado. Karin, al verla, también intentó abrazarla. Sin embargo, Chiaki no era de las que disfrutaban ese tipo de muestras de afecto, así que esquivó todos sus intentos con rapidez. Después de eso, las demás comenzaron a mostrar sus calificaciones. Al parecer, a todas les había ido bastante bien. Entonces le preguntaron al protagonista cómo le había ido a él. Este mostró sus exámenes y, como era de esperarse, sus resultados estaban muy por encima del promedio. Al verlos, las chicas comentaron que era un chico bastante asqueroso. El protagonista, confundido, solo se preguntaba por qué decían algo así sobre sus exámenes. Tiempo después de aquellos acontecimientos, las prácticas continuaban con normalidad. Mientras el prota entrenaba con Karin, este realizó un movimiento rápido y logró golpear el hombro de la waifu, sorprendiendo a todos los presentes. Chiki no podía creer lo que había hecho, pues apenas habían retomado la práctica ese mismo día. En ese momento, Karin mencionó que ya comenzaba a tomarle el ritmo. Chiaki, por su parte, comentó que incluso contra las armas se estaba volviendo un poco más ágil. Touka no fue la excepción ante el halago y comentó que incluso ella ya estaba notando sus mejoras. Haruno añadió que sus patadas también se habían vuelto un poco más altas. Ante tantos elogios, nuestro protagonista no pudo hacer más que agradecer, diciendo que todo era gracias a ellas. Fue justo en ese momento cuando Karin puso una mano sobre su hombro y le dijo que veía que se estaba tomando las cosas en serio, y que su potencial empezaba a notarse. Sin embargo, añadió que haber perdido de esa manera le resultaba frustrante, por lo que propuso hacer otro set. Chiki asintió, mientras pensaba para sus adentros que realmente sentía que algo raro pasaba ese día. Notaba a Karin un poco más lenta, o tal vez solo eran cosas de su imaginación. Justo después de comenzar el segundo set, nuestro protagonista terminó de rodillas en el suelo. Con la respiración agitada, comentó que, al parecer, todo había sido cosa de su imaginación, no había tenido ni una sola oportunidad de acercarse. Ella estaba en plena forma, o al menos eso era lo que pensaba, ya que, al día siguiente, al entrar apresuradamente en la enfermería tras escuchar que Karin estaba enferma, se llevó una sorpresa. Ella, al verlo, comentó que parecía que él también había venido a visitarla. Añadió que no debían preocuparse demasiado, pues solo se trataba de un simple resfriado. Ante esas palabras, Haruno negó con la cabeza y respondió que un resfriado muchas veces podía ser el inicio de otra enfermedad, ya que los síntomas solían ser parecidos. Incluso mencionó que su temperatura había superado los 38 grados. Nuestro protagonista, por su parte, se deprimió un poco y comentó que, al parecer, el hecho de haber logrado tocarla el día anterior se debía a que ella no se encontraba en su mejor estado. Karin lo miró entonces y le respondió que no era así. El día anterior se encontraba perfectamente bien. Por lo tanto, aquel toque no había sido producto de su debilidad, sino de las propias habilidades de él. Añadió que aquella misma mañana se había despertado así y que, en realidad, no sabía qué había provocado el resfriado. Entonces Chiaki comentó que seguramente se había enfermado por pensar demasiado en los exámenes. Karin lo negó de inmediato, diciendo que no iba a enfermarse solo por usar un poco el cerebro, debía de haber sido otra cosa. Aún así, Karin señaló que, de cualquier manera, ya había pasado una semana desde los exámenes. Sus amigas le sugirieron que descansara, pero la emperatriz se negó, afirmando que no iba a detenerse por un simple resfriado. Acto seguido, le dijo al enfermero que volvería a sus clases. Él, con indiferencia, respondió que hiciera lo que quisiera. Acto seguido, avisó a los chicos para que fueran detrás de ella, mientras la observaban con evidente preocupación. Más tarde,
durante el almuerzo, la noticia comenzó a correr por toda la escuela. La emperatriz había pasado por la enfermería y tenía una fiebre que superaba los 40 grados. Algunos dudaban del rumor, ya que, a pesar de todo, ella se había presentado a clases como si nada. Sin embargo, para otros aquello representaba una oportunidad. Hasta ese momento se habían contenido por culpa de la emperatriz, pero ahora que estaba fuera de juego, podían ocuparse de Chiki. Quien pensaba así era Kowato, decidido a aprovechar la situación para llevar a cabo una de sus diabluras. Con esa idea en mente, fue a reunirse con la facción Arai. Cuando todos estuvieron presentes, su líder, Ryo Warai, anunció que aquel día sería el de la desvivisión de Koihinata Karin. Tras escucharlo, el segundo al mando, Osako, comentó que entendía que se trataba de una oportunidad única, pero que debían evitar cualquier pelea dentro de la escuela, ya que no sería algo sencillo. Araya sintió, reconociendo que era obvio. Aquella mujer contaba con todo un grupo dispuesto a protegerla. Entonces Osako intervino, señalando que precisamente por eso lo mejor era preparar todo con cuidado. Esa era la razón por la que se habían reunido allí. Al oírlo, Arai lo miró con hostilidad y le preguntó si acaso creía que él sería capaz de perder contra una chica que estaba enferma. Ante la mirada de Arai, varios miembros del grupo se sintieron amenazados. Osako, sin embargo, continuó hablando y aclaró que no estaba insinuando eso. Lo que quería decir era que Chiaki y Touka podrían intervenir en la pelea. Añadió que ambas eran bastante fuertes y podrían causarles problemas. Aparte de ellos dos, el resto no era más que una banda de debiluchos. Arai terminó por darle la razón, reconociendo que, con toda seguridad, esas dos se interpondrían. Entonces Osako volvió a tomar la palabra y añadió que, además, ahora tenían a un chico nuevo. Le preguntó a Arai si lo recordaba. Arai respondió que sí. Acto seguido, Arai dirigió la mirada hacia Kawato, una mirada que lo hizo temblar de miedo. Después comentó que aquel chico no era más que un enclenque, si aparecía, simplemente lo apalizarían y asunto resuelto. Osako intervino de nuevo y señaló que precisamente por eso debían tener cuidado. Si ese chico era tan débil, lo más probable era que terminara llamando a la policía, lo que podría complicar la situación. Ante esto, Arai respondió que justamente por esa razón los había reunido, para idear un plan que evitara que algo así ocurriera. En ese momento, a Kawato se le ocurrió una idea. De pronto recordó que en ese grupo había otra chica, incluso más débil que Chiki. Se preguntó si no podrían utilizarla de alguna manera. Era bastante ingenua, de hecho, él mismo se había acercado una vez con la intención de coquetear con ella, sin imaginar que pertenecía a esa facción. Consideró que seguramente podrían utilizarla. Con esa idea en mente, levantó la mano para llamar la atención de los líderes del grupo y preguntó si conocían a una chica llamada Haruno Momozono, quien también formaba parte de esa facción. Mientras tanto, el otro grupo caminaba de regreso a casa, todos acompañando a Karin. Ella se quejaba, diciendo que no era necesario que la escoltaran a todas partes. Chiaki negó con la cabeza y respondió que no podían arriesgarse. Con la cantidad de enemigos que tenía, cualquiera podría aprovechar la ocasión para atacarla. Además, añadió que se alegraba de que a Haruno la hubieran invitado a salir sus amigos ese día, de lo contrario, tendrían que proteger a dos personas al mismo tiempo. Al oír esto, el protagonista preguntó si acaso no lo estaban incluyendo también dentro de esa protección. Chiaki y Touka respondieron que, aunque él lo dijera así, ya no estaba en una posición en la que necesitara ser protegido. Incluso añadieron que habían escuchado lo que le había hecho a aquella banda de malandros el otro día. El protagonista intentó responder, dejando entrever su baja autoestima, pero antes de que pudiera hacerlo, Karin lo miró. Frotándose el hombro con cansancio, dijo que estaba bastante agotada y que, en su estado, definitivamente no podría defenderse. Luego, dirigiéndose a Chiki, le pidió que, si llegaban a atacarlos, por favor la protegiera. Insistió en que lo hiciera. Nervioso, el protagonista asintió. Poco después llegaron al complejo donde vivía la emperatriz. Al comenzar a subir las escaleras, el protagonista sintió como un fuerte nerviosismo recorría todo su cuerpo. Se preguntaba si realmente llegarían tan lejos, considerando que tampoco tenían una relación tan cercana. En ese momento, Touka, con una sonrisa traviesa, comentó que se notaba a leguas lo emocionado que estaba por ir a la casa de Karin. Chiaki, divertida,
añadió que parecía como si nunca antes hubiera ido a la casa de una chica. El protagonista intentó defenderse, pero Karin lo interrumpió y le dijo que no debía emocionarse tanto. Aclaró que no tenía pensado dejar entrar a nadie en su casa, por lo que debían despedirse allí mismo. Luego, ligeramente sonrojada, añadió que no quería que ninguno de ellos se enfermara por su culpa. Al escuchar eso, Touka se lanzó a abrazarla y bromeó diciendo que podía contagiarla cuando quisiera. Sin embargo, antes de que lograra atraparla, Chiaki la detuvo. Después de aquello, el protagonista se despidió de Karin y le dijo que esperaba que se recuperara pronto. Ella también se despidió de todos y entró a su casa. Instantes más tarde, mientras regresaban, Chiaki se disculpó con el protagonista por haberlo hecho acompañarlas. Él negó con la cabeza y respondió que no había problema, que también estaba preocupado por Karin. Además, añadió que existía la posibilidad de que alguien intentara atacarlas. Mientras el grupo caminaba de regreso a casa, Karin entró en su apartamento y se dejó caer en la cama, completamente debilitada. Quería cambiarse de ropa, pero apenas tenía fuerzas para moverse. Se giró sobre el colchón e intentó quitarse lo que podía con la poca energía que le quedaba. Justo entonces, su celular emitió una notificación. Al revisarlo, vio que había recibido un mensaje con un archivo multimedia. Cuando lo abrió, apareció la foto de Haruno, acompañada de una nota en la que se le indicaba que, si quería recuperarla, debía ir sola al almacén abandonado que se encontraba fuera de la escuela. El mensaje también incluía una amenaza: si llevaba a alguien más o si otra persona aparecía, era posible que no volviera a ver a su amiga. Al ver aquella imagen, Karin se incorporó de golpe con las pocas fuerzas que le quedaban, convencida de que aquello tenía que ser una broma de muy mal gusto. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por ver este video. Un saludo especial para Nightcore Moon, Juan Carlos Ortiz, Rexy, Carlos Condori, Adrián, Manolo Chiqui, Moisés, Liu200, Eselen, Dionel, Imangel, Citapi99, Agüitas, Nico Galloso, Santiago Díaz, Iván Lonietor de XD, Daniel Utrilla, Manuel Martínez, Sebastián y Diacuma23 por su apoyo directo al canal. Y a todos los que se toman el tiempo de dar like y comentar. Nos vemos en el próximo capítulo.